Hola, buenas, soy Orlando Venturo, estudiante de Mecánica Automotriz y Electromovilidad en la institución de INACAP en la sede Renca. En este video hablaré sobre mi proyecto que se trata sobre el sistema de frenado, que explicaré y daré ejemplos de explicando qué es lo que es la distancia de frenado total y cómo llegamos a ese resultado. Y también explicaré lo que es la distancia de reacción y la distancia de frenado. La suma de esos dos da la distancia de frenado total. En este proyecto analizaré matemáticamente el sistema de frenado automotriz utilizando funciones cuadráticas y herramientas tecnológicas como GeoGebra. El objetivo principal es calcular y comparar la distancia y el tiempo de frenado en diferentes escenarios, destacando la importancia del mantenimiento preventivo para garantizar la seguridad vial. Como temas principales tengo la distancia de frenado, el tiempo de reacción, el mantenimiento preventivo y explicaré qué es lo que es cada uno de estos. La distancia de frenado es el tiempo desde que se pisa el pedal hasta que el vehículo se detiene completamente. La distancia de frenado desde que el vehículo pisamos el pedal de freno hasta que el vehículo se detiene completamente. El tiempo de reacción es desde que nosotros o el conductor se da cuenta del peligro o de que tiene que frenar hasta que está encima del pedal pero sin accionarlo. Eso significa el tiempo de reacción. De nuevo, desde que nos damos cuenta o del conductor se da cuenta de que tiene que frenar hasta que está encima del pedal pero no lo acciona. Y el de distancia de frenado es desde que el momento desde que lo acciona hasta que el vehículo se detiene completamente. Esa es la distancia de frenado. Y la distancia de frenado total es la suma de ambos. Ahí daré un ejemplo de, de cómo sería. La distancia de reacción, como bien lo dije, es desde que nosotros nos damos cuenta hasta que estamos ligeramente. Por ejemplo, en una velocidad de 50 km por hora, se multiplica por 3. Pero no es solamente el 50 por 3, sino que es el primer dígito del 50. El primer dígito del 50 es el número 5. 5 por 3 son 15. 15 metros. 15 metros en la distancia de reacción ya es bastante metros. Por una velocidad que no es tan alta, es una velocidad que está permitida, una velocidad normal en las vías. Y el de distancia de freno, de nuevo, 50, porque se trata de 50, que es el ejemplo que le estoy dando, por 5. Es diferente, el tiempo de reacción son por 3, multiplicado por 3, y en la distancia de frenado son multiplicado por 5. La distancia de frenado, entonces, de nuevo, es lo mismo. El primer dígito del 50 es el número 5. 5 por 5, 25. 25 metros, ¿verdad? Entonces, la distancia de reacción, 15 metros, más la distancia de frenado, 25 metros, da la distancia de frenado total. La suma de estos dos, desde que nos damos cuenta hasta que el vehículo se detiene completamente. ¿Ok? Entonces, 15 más 25 es igual a 40 metros. O sea, ya nos damos cuenta de que ir a 50 km por hora, 50 km por hora, desde que nosotros nos damos cuenta que tenemos que frenar hasta que frenamos totalmente, son 40 metros de distancia. Es bastante, la verdad, podemos hacer bastante con eso, con 40 metros. Así que hay que tener bastante cuidado. Y esto infiere también, claro, obviamente, el estado de los frenos y un montón de variaciones más que hacen que esta simulación cambie. Porque, como le digo, la, la utilización del freno, cómo está la vida de las pastillas de freno, las condiciones de las pastillas de freno, así como también las condiciones climáticas, etc. Ok, una vez entendido eso, sigo. El mantenimiento preventivo es la revisión y cuidado regular del sistema de frenos para evitar accidentes. Las preguntas claves, en este caso tengo 4 preguntas claves. ¿Cómo podemos predecir la distancia de frenado? O sea, ¿podemos predecir la distancia de frenado y cómo? Sí se puede predecir, como ya lo expliqué, considerando la velocidad, el tiempo de reacción, el estado de los frenos también influye y las condiciones climáticas también pueden inferir.
pero en este caso, como es más común que las condiciones estén bien, también infiere las condiciones de los frenos, pero normalmente es la fórmula para poder calcular la distancia de frenado total más común, ¿verdad? ¿Por qué es importante mantener la distancia entre vehículos? Para reducir el riesgo de colisión y mejorar la seguridad. ¿Cada cuánto tiempo cambiar las pastillas de freno? Se debe cambiar entre 30.000 y 70.000 kilómetros, o también según lo que diga el fabricante, las especificaciones del fabricante. Pero no solamente nos vamos a guiar por lo que dice el fabricante o por lo que digo yo, que son 30, 70.000, sino que también nos tenemos que dar cuenta del desgaste que nosotros tenemos en nuestras pastillas. Podemos estar revisando constantemente, pero hay que darle su revisión. Tampoco hay que dejarlo desde que tenemos el vehículo y hay que tenerlo años. Hay que revisarlo cada 30.000, 50.000 kilómetros. Echémosle un ojito para revisar qué tal están las pastillas. La pastilla tiene un desgaste prematuro y es normal porque tiene la fricción contra el disco, que esto es lo que hace que el vehículo frene. Entonces hay que ver según el conductor, la cantidad de veces que uno va frenando, la cantidad de veces que ocupa el vehículo, cuánto tiempo espera o cuánta distancia espera para poder frenar, frena muy fuerte, frena desde muy lejos. Esas variaciones cambian el desgaste de las pastillas. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta, pero siempre hay que echarle un ojito para poder determinar si están buenas. Y no es muy difícil. La pastilla de frenos tiene, tiene dos partes, que es la parte la que se gasta, la que hace fricción con el disco, que es para que nos ayude a frenar. Y tiene también la parte de la base. O sea, se obtiene dos partes, ¿verdad? La parte de que se hace la fricción con el disco y la parte de la base. Que la base está hecha de un metal más sólido que la parte que tiene la pastilla, la parte de la pastilla. Antes la pastilla y la base de la pastilla. Entonces, ¿cómo saber cuándo hay que cambiarlo? Es cuando la pastilla es inferior, o sea, su volumen es inferior a la base de la pastilla en sí. ¿Entiendes? Por ejemplo, si tenemos la pastilla nueva, está midiendo 10 milímetros y la base está midiendo 5 milímetros, estamos bien, ¿verdad? Porque ya estamos en 10 milímetros, estamos en una diferencia de 5 milímetros, entonces estamos bien en sí, o si quiere lo podemos cambiar a centímetros. Pero esto es solamente un ejemplo. No debe ser inferior a lo que tiene la base. Metodología. Uso de herramientas matemáticas y tecnológicas como GeoGebra. Utilicé GeoGebra para calcular o dar ejemplos como una simulación de la velocidad en la que va y para poder calcularlo bien en diferentes ocasiones, en velocidades distintas, en diferentes tipos de condiciones de frenos. Inspección práctica, medición de desgaste de discos y pastillas frenos utilizando instrumentos como piedrametro y reloj comparador. Explicaré también lo que es el reloj comparador, los instrumentos que nos ayuda a medir el desgaste de los discos, el desgaste perdón, de las pastillas y también el desgaste que tiene el disco, porque aunque no lo creamos igual tiene un desgaste. Las herramientas que utilizaremos para poder hacer la mantención es una gata hidráulica, una caja de dados de 1/4, una llave cruz, cuñas, banquillos, instrumentos, un pie de metro, un reloj comparador y líquido de frenos. Bueno, empezaremos con la llave de cruz, que antes de levantarlo hay que aflojar un poco las tuercas que tiene, los tornillos. Dejarlo, no girarlo, no sacarlo por completo, sino que aflojar solamente los tornillos antes de levantar el vehículo, porque después tenemos el vehículo encima y uno va a querer girar la rueda y va a girar la rueda entera y no vas a poder sacar el tornillo. Entonces, con la llave de cruz aprovechamos que el vehículo, cuando el peso del vehículo está abajo en la base del suelo, para poder
aflojar el tornillo. Después utilizaremos la gata hidráulica, que la gata hidráulica nos ayudará a levantar el vehículo. Si queremos hacerle mantención al tren delantero o a las pastillas, a los frenos delanteros, levantamos, ponemos la gata en el tren delantero, levantamos el vehículo en la parte delantera y eso nos ayuda a levantarlo, pero también tenemos que poner los banquillos, que los banquillos nos sirven para poder mantener el vehículo levantado. La gata hidráulica no se ocupa para mantener el vehículo levantado, solamente para levantarlo, pero no para mantenerlo a flote, ¿entiendes? También tenemos las cuñas, que las cuñas, como en el ejemplo que le di, si vamos a hacerle mantención a los frenos delanteros, las cuñas se ponen en las ruedas traseras para que evitar algún movimiento accidental, el vehículo no tenga movimiento inoportunos. También la caja de dados de un cuarto, que la caja de dados de un cuarto nos ayuda perfectamente para poder sacar el caliper, para poder tener vista a las pastillas de freno y hacerle mantención. Alguna limpieza o cualquier cosa nos ayuda para poder llegar más fácilmente al caliper y a las pastillas. Como instrumento de medición utilizaremos el piedímetro, que como dije, la pastilla tiene dos partes para medir, que es en sí la pastilla, que es lo que se desgasta, que es normal, que hace fricción con el disco, y la base. Entonces lo que el piedímetro nos ayuda a medir es tanto la base como la pastilla en sí. ¿Entiendes? Lo que se desgasta y la base. Como dije, la pastilla no tiene que ser inferior a lo que mide la base. El piedímetro está midiendo en milímetros o en pulgadas, como el piedímetro lo tengan, algunos son digitales, pero el piedímetro nos ayuda para eso. También utilizaremos el reloj comparador, que el reloj comparador nos ayuda para medir la evaluación que tiene el disco de freno. El disco de freno es un disco, como el mismo nombre lo dice, circular, que va girando a la misma velocidad que giran las ruedas. El disco va girando a la misma velocidad que giran las ruedas. El caliper y los frenos hacen hace que apriete haga fricción contra el disco y se vaya frenando el disco de freno y a la vez las ruedas, así deteniendo el vehículo. Entonces, haciendo las pastillas que hacen fricción con el disco, así como las pastillas se desgastan, el disco también tiene un desgaste mínimo según el material en el que está hecho, pero también tiene un desgaste tiene un desgaste más grande si nosotros no le hacemos mantención a las pastillas de freno. Como bien dije, la base tiene que ser menor a lo que es la pastilla. Si en algún caso no le hicimos mantención o no sabíamos y nunca le hicimos, estamos frenando metal contra metal y así desgastamos más el disco de freno, y eso al final nos vamos a tener sin frenos y vamos a ser un peligro para la seguridad vial. Entonces hay que revisar las pastillas de frenos, porque si no revisamos las pastillas de frenos tenemos un caos y al final provocamos accidentes. También tenemos el líquido de frenos, que el líquido de frenos nos ayuda bien como funciona el freno. El freno funciona a través de líquido hidráulico. Nosotros como accionamos el freno, se funciona a través de un líquido, que en este caso es el líquido de frenos, que nos ayuda a frenar el vehículo para que las pastillas hagan fricción contra el disco y no hacerlo nosotros, porque si no sería muy duro para nuestro pie y no podríamos soportarlo, mantenerlo sería muy difícil. Entonces para eso está el líquido de frenos, para poder funcionar hidráulicamente. ¿Okay? El líquido de freno se tiene que cambiar. No es normal que se esté cambiando regularmente, y si es que el depósito de líquido de frenos se baja, es porque algo está pasando, se está desgastando la vida útil, o hay fuga. En caso de fuga hay que echarle ojo y ver las mangueras, toda la circulación en la que está el líquido de frenos, porque podemos provocar muchos accidentes, y no solamente para nosotros mismos sino para los demás. Hay que prevenir accidentes. Como resultados y conclusiones, el mantenimiento regular del sistema de frenos es fundamental para optimizar la distancia de freno y prevenir accidentes, ¿verdad? El sistema de frenos
El sistema de frenos es eficiente, mejora la durabilidad del vehículo y su rendimiento. Los conductores deben realizar revisiones frecuentes siguiendo las recomendaciones del fabricante. Herramientas empleadas. Herramientas mecánicas, herramientas mecánicas, gata hidráulica, llave de cruz, banquillos. Tecnológicas tenemos GeoGebra para modelar la distancia, velocidades y tiempos que hice como una simulación para ver en distintas velocidades más grandes, para ver cómo iban reaccionando. Y como conclusión, el análisis demuestra cómo la matemática y la mecánica se integran para mejorar la seguridad vial. Realizando un mantenimiento adecuado y constante en los frenos no solo protege al conductor, sino también a los demás usuarios de la carretera. Hay que tener conciencia y ser precavidos. Sería todo por mi presentación, espero les haya gustado y muchas gracias por su atención de mi sistema de frenado. Muchas gracias.